Bendiciones para todos en este momento especial en que nos reunimos para compartir la palabra del Señor en nuestras vidas. Y lleva por título: lo típico de los seres humanos es culpar a otros de su pecado. El pecado ofende a Dios. Cuando pecamos nosotros estamos apartándonos de Dios, estamos colocando una pared que no nos permite tener una verdadera comunión con Dios, porque Dios es santo, 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 y el pecado nos separa definitivamente de Dios. Debido a que Él es santo, Él no puede aceptar el pecado bajo ningún punto, y de ninguna manera Dios lo hace, porque Él lo dice aquí en la Escritura. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado del pecador, que es muy diferente. Todos somos constituidos pecadores, dice la Biblia, y Él nos ama a nosotros tal cual somos, pero no ama el pecado en que cada uno de nosotros camina todos los días. Él no puede tolerar de ninguna manera el pecado como si no le importara, porque entonces la santidad de Dios no la veríamos nosotros de la manera en que Él nos la presenta a través de la Escritura. Entonces el pecado hace un muro inquebrantable para llegar a la presencia de Dios. De la única manera que ese muro se destruya es cuando yo me arrepiento del pecado, cuando yo me separo de mis pecados, de mis maldades y de mis iniquidades. ¿Por qué? Porque Dios nos ama con amor eterno, y Él lo que quiere es que nosotros, sus hijos, lleguemos todos al arrepentimiento, porque no quiere que ni un alma se pierda. Lo dice así tal cual la Escritura. Y Él muestra en la Biblia una larga lista de pecados que no le agradan a Dios, y que nosotros, que decimos que somos sus hijos, no debemos caminar en esos pecados en este tiempo. ¿Por qué? Porque provocamos la ira de Dios, provocamos que Dios nos dé la espalda en los procesos que más necesitamos nosotros en nuestra vida, y a nosotros nos obliga a mirar a otro lado. Por eso hoy veremos tres aspectos que son típicos del ser humano. El primero: es típico de los seres humanos negar su culpabilidad y culpar a otro. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 12 al 13. La palabra central también es Génesis, capítulo 3, versículo del 12 al 13. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces, cuando una persona está acostumbrada a culpar a otro, se culpa a sí mismo, porque él también comete el mismo pecado. Nosotros debemos acostumbrarnos a culpar a los demás por las cosas que nosotros hacemos todos los días de nuestra vida. Nosotros debemos tomar una decisión correcta en nuestra vida. Y si pecamos, si nos equivocamos, lo más importante que tú tienes que hacer es llegar a la presencia de Dios y reconocer esa culpabilidad tuya, y no enlodar el nombre de otra persona, tratando de zafarte, tratando de que nadie sepa que tú fuiste el que cometiste ese error. Así que no hay ninguna razón para que usted y yo podamos acusar a otras personas por las cosas que tú y yo cometemos a diario en nuestra vida. Y todos sabemos que cuando Dios juzga, hermano, la justicia de Dios es una justicia equitativa, es una justicia radical. Pero Él, cuando juzga, lo hace de esa manera para enseñarnos a nosotros a que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios, y que no llevemos nosotros las consecuencias de estar toda una vida cometiendo un pecado y otro, que nos volvemos un saco de pecados y un saco de mentiras delante de los demás. Por eso cuando Él juzga correctamente, porque sabe qué fue lo que tú y yo hicimos. Ahora, a Dios no le podemos esconder nada, Él lo sabe todo perfectamente, conoce nuestra vida tal cual nosotros somos. Cuando alguien culpa a otra persona, la está responsabilizando de las acciones que él mismo cometió, y que la quiere colocar como una carga a la otra persona, ¿sabe? Quiere decir que una persona que no asume su propia responsabilidad, dice aquí la Escritura, de lo que le ocurre a él personalmente, es lo que sucede en general en el mundo entero. Usted ve que cuando se hace un proceso, el uno culpa al otro y el otro y el otro, pero hay que llegar a buscar quién fue el primero que comenzó, quién fue el primero el que hizo la acción, para saber realmente quién es el culpable. La persona sí sabe que fue él, pero él no está, hermano, él está negando su culpabilidad y echándole la culpa a los demás. Yo quiero que hoy podamos hacer un pare.
Si estamos acostumbrados nosotros a echarle las culpas a los demás, que hoy sea un pare, y nos demos cuenta que cada uno es responsable de sus propias decisiones, cada uno es responsable de sus propios pecados, hermanos. Entonces, la mujer, dice aquí la escritura, en el 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo culpamos a los demás de eso? Eva no tiene la culpa de que haya dicho, sí, dámelo y yo me lo como. Él ha podido decirle, ¿sabes qué? Yo no me lo voy a comer. Pero como le gustó, fue apetecible a sus ojos, le agradó y él comió. Entonces, hermano, el intento de Adán de culpar a Eva, dice aquí la escritura, es totalmente coherente con la naturaleza humana. Desde el paraíso, el hombre siempre buscó la manera de culpar al otro en las malas decisiones y en su propio pecado. Pocos de nosotros estamos dispuestos a reconocer nuestros pecados como lo hizo el rey David en el Salmo 51, versículos 3 y 4. Dice algo muy importante y me gusta mucho, dice, yo he pecado contra ti. Él no dijo, es que yo mandé que me la trajeran y me la trajeron, y yo como me la trajeron, yo abusé de esa mujer. Él no dijo eso, él dijo, yo contra ti he pecado. Reconoció la maldad que había en el corazón de él, porque sabes, cuando tú haces un pecado premeditado como David, es que hay maldad en el corazón en ese momento. Entonces tú tienes que arrepentirte de esa acción tan negativa y no culpar a los demás. ¿Qué dice la escritura? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire qué lindo, contra ti, yo quiero estar puro en tu juicio. ¿Sabes cómo? Cuando yo me arrepiento de mi culpa, de mi pecado, cuando yo me lavo delante de tu presencia, diciéndote que me arrepiento de todo corazón y que no quiero volver atrás. Por eso David tenía el corazón como el de Dios, porque él cuando se arrepentía genuinamente y nunca volvía a cometer el mismo pecado. Entonces, ninguno está exento de cometer pecado, pero sí no podemos estar exentos nosotros de culpar a otros sabiendo que esa persona no tiene la culpa. Mira hasta dónde llegó el pecado de Adán y Eva, porque él le dice a Dios, la mujer que me diste como compañera. Adán en su esencia está culpando a Dios, tú me la diste a mí. Y esa mujer me engañó a mí y yo también caí en el pecado. Llegó a culpar a Dios. Mira, yo no había leído tan profundamente esta parte del capítulo 3, donde usted lo ve plenamente, dice, la mujer que me diste como compañera. Señor, tú me la diste, el problema es ella fue la del problema. Ella fue la que me engañó a mí y yo por eso comí. El problema no era de Eva, el problema era de Adán. Porque Adán tenía libre albedrío. Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío. Y nosotros podemos tomar decisiones correctas o incorrectas, pero bajo nuestra propia responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad de él? No comer, porque ya Dios le había prohibido comer esa fruta, no comer la fruta. Pero claro, él se la saboreó, la degustó y todo, y cuando llega y escucha los pies del Señor, entonces se van a esconder, porque saben que habían desobedecido a Dios, porque sabían que habían pecado contra Dios. Pero entonces él fue como Pilato a lavarse las manos. La mujer que tú me diste, el problema está en ella, yo no soy el del problema. Yo me la comí porque ella me lo trajo aquí y yo por eso me la comí. Entonces le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella le respondió, la serpiente. Eva cae en el mismo error. La serpiente me engañó y comí. O sea, ella no dijo, oye, ¿sabes qué? A mí se me olvidó todo lo que me dijiste. O yo dije, no, hombre, verdad, yo mejor como esa fruta porque la habrá prohibido. Uno puede decir muchas cosas, pero no. Esta mujer cae en el mismo error. Dice, la serpiente fue la que me engañó y yo comí. Si se dan cuenta, ninguno de los dos tomó su culpa, sino que los dos hicieron culpable a otras personas por el pecado de cada uno de ellos. Y esto es lo que vemos nosotros todos los días en esta vida. Entonces, de manera significativa, si hay alguna culpa en este proceso es de Adán, no de Eva. ¿Por qué? Porque Adán es la cabeza. Yo, ¿a quién creo primero? A Adán.
Y después que Dios dice, te haré una ayuda idónea, que fue que sacó a Eva. Pero el responsable de todo era Adán, no Eva, hermano. No solo Adán acusa injustamente a Eva, lo dice aquí la Escritura, sino también que niega aceptar su responsabilidad de culpabilidad en el proceso que estaba presentando en ese momento, de la participación del pecado. Eva pecó, claro que sí, desobedeció, claro que sí. Pero Adán era la cabeza, no era Eva. Entonces la responsabilidad que hay era sobre Adán. Adán ha podido decir, como te dije ahorita, no voy a participar en esto. O sea, él participó en el pecado. Era un pecado que los dos, a pesar de que haya sido Eva, que lo haya llevado, los dos tenían que decir absolutamente no. Porque ya estaban avisados, ya se les había dicho, ya se les había hablado, pero la serpiente hizo dudar a Eva y Eva cayó en el error de la duda. La duda es un pecado, hermano. Hay que estar pendiente de no dudar de la palabra que Dios dejó escrita aquí para cada uno de nosotros. Y cuando Eva se enfrenta a Dios, admite y echa la culpa que únicamente por causa de la serpiente que se metió en su vida, que le habló en el oído, que le hizo cambiar la voz de Dios y la convirtió en desobediencia, ella cayó en el pecado. Qué bonito. Así estamos acostumbrados todos. Ella no tenía que echarle la culpa a la serpiente. Cuando tú tomas tu decisión y la decisión que tomaste fue mala, no le eches la culpa a los demás. Mire que yo lo he visto muchas veces. A la gente cuando toma una decisión mala, viene y te pide un consejo y cuando va a hacer lo que va a hacer ya no usa el consejo que pidió, sino que lo hace a su libre albedrío, a su libre voluntad. Entonces no hace lo que se le dijo. Y cuando no le salen bien las cosas, no, es que la hermana, la pastora, el pastor, el líder me dio un consejo y ese consejo no sirvió. Hermano, cuando usted pide una palabra, un consejo y lo hace, es más, cuando usted va al médico y si el médico le manda una medicina, usted la toma correctamente la medicina, usted se va a sanar. Usted va a salir sano. ¿De qué? De las circunstancias que está viviendo en el momento. Pero si usted no la toma, cada día su enfermedad va a ir aminorando su vida y usted cada día va a sufrir más, ya sea de dolor, de lo que sea. ¿Por causa de qué? De no tomar el medicamento. Igual, para nosotros la palabra es medicina a nuestra vida, refrigerio a nuestro puesto, es bendición a nosotros en todo momento. Entonces, si yo tomo la palabra en todos los momentos de mi vida, créame que las cosas me van a ir bien. Porque Dios va a estar conmigo. No le voy a echar la culpa a Dios de mis errores. Si yo me equivoco, el error es mío, no es de Dios. Es que la gente dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Dios no tiene la culpa de lo que el mundo está haciendo hoy. Dios tiene la culpa de que la gente esté descarriada hoy. Dios no tiene la culpa. Adán estaba culpando a Dios. Es que tú me la diste. Y el problema es esta mujer. No, hermano. El problema eres tú y yo. Cuando no somos obedientes y no vivimos en la voluntad del Señor. Entonces, ella, hermano, sí fue verdad que fue engañada. Claro que sí, porque ella engañó a Eva. Y Eva cayó en ese error. Por eso ella comió. Por error. Pero a Adán, la serpiente no le habló, la serpiente no engañó a Adán. Eva no lo engañó a él tampoco. Eva me imagino que le presentó el producto y a él le gustó y se lo comió. Por eso el culpable más que todo es el varón, porque es que él no fue engañado de ninguna manera. La engañada fue la mujer. Entonces el único problema que viene cuando no somos capaces de ver las cosas, no somos capaces de ver el engaño del pecado. Ese es el único error que tenemos, no verlo. Yo tengo que estar atento, mis ojos abiertos y mis oídos despiertos, hermano, para poder oír la voz de Dios, para poder caminar bajo el parámetro que Dios me da aquí en la Escritura. ¿Sabe? Ellos intercambiaron la verdad de Dios, dice aquí la Escritura, por la mentira. ¿Por qué estaban ambos siendo mentirosos? Es que la serpiente me engañó y es que Eva me engañó. Y eso no es verdad. Todos tenemos que asumir nuestras propias culpas, nuestras propias responsabilidades. Mira lo que dice Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, nosotros no podemos negar
nuestros pecados, porque nuestras acciones, dice la Biblia, son las que nos acusan del pecado. Son las que nos muestran que nosotros estamos en un error, que estamos haciendo las cosas mal, ¿sabes? Y nos muestra claramente a través de lo que acabamos de leer que nosotros deshonramos a Dios cada vez que nosotros pecamos, que es el pecado de la idolatría. La idolatría no solamente es idolatrar imágenes, la idolatría es idolatrar a tu esposo por encima de Dios, a tus hijos por encima de Dios, a tu carro por encima de Dios, todo lo que tú pongas por encima de Dios se llama idolatría y eso es pecado. Y tú no puedes culpar a nadie de eso porque eso es lo que hay en tu corazón y es lo que tú estás haciendo en tu vida personal. Entonces, esas absurdas supersticiones tampoco deben estar en nuestra vida, como lo acabamos de leer en la Escritura. ¿Por qué? Porque son supersticiones, son cosas que no vienen de arriba. Las supersticiones no tienen ni siquiera una base bíblica para nosotros seguir manejando nuestra vida de esa manera. Y cuando lo hacemos, estamos denigrando de nosotros mismos cuando decimos que somos hijos de Dios y caemos en esos errores, en esas falencias cada día de nuestra vida. Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice algo muy importante para nosotros. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Para romper todas las maldiciones del pecado con que estábamos nosotros. Él vino a deshacer las obras del diablo. Por eso hoy somos libres por causa de Cristo. Para que el sentimiento de culpabilidad ya no vuelve a estar en nosotros, porque ya borró todas nuestras culpas, todos nuestros pecados y todos nuestros errores. Y esto significa que quien ha desobedecido a Dios y ha llegado a circunstancias similares a estas, hermanos, absurdas y degradantes, tiene todavía esperanza de un Cristo vivo que está tocando la vida de todo aquel que decide arrepentirse y apartarse del pecado. Todos tenemos la esperanza de un día estar con Cristo allá en el cielo. Y la única manera en que lo podemos lograr es cuando nos apartamos definitivamente de la culpabilidad. Hay gente que se culpa a sí mismo porque tiene circunstancias que vivieron desde antaño o que están viviendo ahora, ya sea de trabajo, de familia, de relación, de pareja, como tú quieras llamar la culpabilidad. Pero si tú te pones al frente, tú vas a poder lograrlo. Hay varones que dicen, mi matrimonio se destruyó por culpa de mi esposa. Y uno le pregunta, ¿por qué tu esposa es culpable? Porque no me lavaba, no me planchaba, no me cocinaba, no me hacía nada. Por eso, la culpa es esa, no, hermano. Tú encuentras los errores y las cosas feas en tu esposa, que no se arregla, que no se pinta, que no se pone. ¿Sabes por qué? Porque ya tú estás en el pecado mirando a otra mujer que no es la tuya. Y entonces cuando estás en ese pecado, la tuya la desvalorizas. No sirve, no huele bien, no se viste bien. Hermano, si tú quieres tener una belleza en tu casa, gástale dinero a tu esposa y ponla bien bonita para que no tengas que estar echando tu ojito para otro lado. Porque sabe que más vale entrar al reino de los cielos tuerto que con los dos ojos puestos, dice la Escritura. Tus ojos siempre están primero en Dios y luego en tu esposa. Entonces no le echen la culpa porque no hay mujer fea. Lo que hay es un marido que no tiene plata para ella, que es muy diferente. Entonces usted tiene que ponerse firme en esto, estar culpando que se rompió su hogar por ella. Se rompió el hogar porque tú también tienes un 50% para que no se rompa tu hogar. Entonces no echemos la culpa porque siempre estamos acostumbrados a echarle la culpa al otro. Se acabó es que es por ella. O también muchas veces las mujeres dicen, no, se acabó porque es por él. No, nosotras de alguna manera tenemos un porcentaje. Y algo importante, todas las cosas aquí en la tierra se pueden arreglar. Si se ponen de acuerdo, si se ponen en consejería con una persona que les ayude a través de la palabra, los matrimonios no se acabarían nunca. Serían siempre restaurados y no habría culpabilidad de parte de ninguno de los dos para salir adelante. Así que, hermano, yo le digo algo, hay que seguir adelante. Es tiempo de restaurar nuestro corazón y nuestra vida y acabar con ese espíritu, ese sentimiento negativo de estar culpando a otros por las cosas que yo no estoy haciendo bien. Que
Significa también que nosotros podemos ser regenerados. Estamos hablando de 1 Juan 3:8. Nosotros también vamos a ser regenerados por la sangre del Cordero y vamos a ser liberados por el poder que tiene la palabra de Dios a través de Jesucristo. Nuestra vida puede ser cambiada, transformada, simplemente cuando usted decida buscar presencia de Dios. Romanos 8:28 lo dice claramente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es a los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Pero hay una cláusula importante que dice aquí, a los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, estos sentimientos de culpabilidad no van a estar en usted. Ni se va a culpar usted, ni va a culpar a los demás por su propia culpa. ¿Por qué? Porque ya hemos sido regenerados por la sangre del Cordero y amamos a Dios y todas las cosas nos ayudan para bien. En un proceso, no quiere decir que yo voy a estar pecando y pecando y va a ayudar para bien. No, no, no. En un proceso del que yo salgo me va a ayudar para bien porque he seguido los parámetros de la palabra de Dios para poder caminar en esta verdad que lo que produce es libertad y bendición a mi vida. Segundo, es típico de los humanos tratar de encubrir su culpa. Aquí hablamos de culpar. Yo voy a negar mi culpa y voy a culpar a otro. Aquí estamos hablando ahora de tratar de encubrir mi culpa. La voy a esconder, la voy a tapar. Encubrir, ¿qué significa? Ocultar algo o no manifestar algo. Es proporcionar a una expiación de algo oculto o escondido que yo hice mal. Entonces, cuando, hermano, yo trato de encubrir mi culpa, ahí hay un Dios que todo lo ve. Tú podrás esconderle las cosas a los seres humanos, pero no se la puedes esconder a Dios. Dios lo sabe todo. Y lo tremendo es que dice que yo sacaré a la luz de las plazas todo aquello que tú hiciste escondido. Entonces es muy importante nosotros estar pendientes de lo que dice la palabra de Dios. Que dice, según de Samuel, capítulo 11, versículo el 13 y el 15. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Tremendo, pero antes voy a decirte algo, que blasfemar es ridiculizar y devaluar la fe en Dios. Que blasfemar es jurar, maldecir, injuriar, es renegar, vituperiar, despotricar. Eso significa blasfemar. Y cuando nosotros nos portamos de esta manera, encubriendo nuestros errores, ocultando nuestros errores, hermano, nosotros llegamos muchas veces a ridiculizar la fe en Dios. ¿Por qué? Pues está diciendo, mira, supuestamente es un cristiano y mira lo que está haciendo. ¿Dónde está la fe? La estamos ridiculizando y eso no está bien. Aquí estamos hablando de Natán, que era un profeta que Dios quería utilizar para hacer que David pudiera hablar sobre el pecado que él había ocultado. ¿Cuál fue el pecado? Ves a ver a la esposa de Urías y un día la vio bañándose y como estaba perdiendo el tiempo en el terrado caminando para allá porque no fue para la guerra. Cuando tienes tiempos desocupados tú puedes caer en los errores que cayó David. Estaba sin hacer nada, se paseaba de un lugar a otro en el terrado y vio de lejos a la mujer. ¿Qué hizo? Llamó a todos los siervos, vengan acá, tráiganme esa mujer acá. Y cuando hizo traer aquí a su palacio a Betsabé, él la tomó por mujer. Ahora él quería ocultar ese pecado a su esposo Urías. Lo hace llamar a Urías y lo invita a tomar. Ven, Urías, ven y come aquí en la mesa del rey y todo. Y entonces le dice, vete para tu casa. Y no, yo cómo voy a dejarlo, mi rey es tan buena gente. Él le estaba diciendo, yo no te puedo dejar. Yo te voy a seguir acompañando. Y durmió afuera en el piso del palacio. Y él cuando le dice, wow, no se fue. Debía irse con su esposa y él no se fue. Pero a él se le ocurre hacer algo terrible, hermano. Y lo que hizo él fue tremendo, que mandó a matar a Urías. Yo digo algo, Natán fue enviado a Dios, a David, para hacerle ver la culpabilidad que él tenía o el pecado que él tenía en el proceso de Urías y su esposa, hermano.
muy sabiamente a Natán, Dios le dio la palabra y fue llevando y llevando hasta que arrinconó a David sobre el proceso que estaban viendo. Le estudió a David paso por paso, hermano, dice, para que él pudiera, David, dar el juicio al respecto del proceso que estaba pasando. Mira hasta dónde lo llevó. Que David enseguida la indignación se llenó de rabia, David, por lo que el hombre rico, echa el cuento que un hombre rico llegó a donde estaba un hombre pobre que nada más tenía una vaquita, y entonces el hombre rico vino, pum, y se llevó la vaquita, y dejó al Señor sin nada. Se hace una analogía con el proceso que él estaba viviendo. Entonces, él dice, bueno, ¿cuál sería el juicio que tú darías al respecto en este proceso? Vámonos aquí está el 12 del 5 al 9, segunda de Samuel. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y Bien. debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordias. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mire, lo puso, póngamelo en la primera fila. En la primera fila todos morían en la guerra. Y lo mandó a poner siendo un capitán grande para él, y un hombre que amaba a David, lo puso en la primera fila. Pero había la manera de tapar el pecado, porque Betsabé quedó embarazada de David. Y tenía que tapar el pecado porque la mujer, cuando iban a la guerra, ella no estaba embarazada. Ellos pasaban 3, 6 meses, quién sabe cuántos meses en la guerra. Cuando venía a buscar a su esposa, si él tenía, se acostaba con su esposa, podía quedar embarazada, pero si no, ¿de dónde le iba a sacar ese hijo que estaba en el vientre? De alguna manera él tenía que ocultar, hermano, él tenía que encubrir la culpa de ese pecado. Y lo único que se le ocurre es mandar a matar a Urías, hermano. Muchas veces actuamos como David. ¿Cuántas personas han muerto injustamente por una bobada? Y esto pasa todos los días, porque eso es típico en los seres humanos, tratar de encubrir sus pecados. La indignación de David para con este hombre rico fue tremenda, lo acabamos de leer aquí, que él llegó a pensar, no, es que este se merece la muerte enseguida, no hay otra forma de hacer juicio a esta persona, es la pena de muerte. Yo digo algo, es más fácil reconocer la injusticia en otros que reconocer la injusticia en nosotros mismos. Estamos acostumbrados, hermanos, a señalar. Estamos acostumbrados a juzgar a las demás personas, ¿sabe? Él vio la injusticia en el hombre rico, pero no vio David, que él estaba, era el que tenía el problema, era él, no eran las demás personas. Pero dice que David estaba en la posición que Natán quería. Que él mismo dijera, mira, ese hombre injusto, ese hombre tiene la culpa, ese hombre hay que castigarlo, y el castigo es la muerte. Entonces cuando él le dice, Natán ha conseguido la reacción que Dios quería que se consiguiera para que él pudiera reconocer su pecado delante de Dios. Ahora Natán podía confrontarlo directamente. Natán lo hizo de una manera bien sabia, porque de todas maneras era el profeta, pero este era el rey. Y había que hablarle de una manera comedida. Pero él hizo perfecto el trabajo que Dios le mandó. Mira, él le describió el caso de lo suficientemente bueno, perfecto, para que no dijera absolutamente nada a David. Pero era necesaria una confrontación directa, tenía que ser directo. Si no, no podía ser de otra manera. Entonces cuando él le dice, ¿sabes qué, David? Tú eres esa persona. Tú fuiste el que cometiste ese pecado. Tú eres culpable de ese pecado. Tú fuiste el que cogiste la única mujer que tenía Urías cuando tú tienes un pocotón de mujeres allá en tu palacio que yo te di. ¿Por qué tenías que coger algo que no era tuyo? ¿Por qué desear algo que no es tuyo? ¿Por qué no fuiste a buscar todas las que tienes allá? Y te vas a buscar en una solita que tenía Urías. David era el culpable de una acción que sí merecía la muerte.
porque hizo dos cosas. Primero abusó de la esposa y segundo mandó a matar al esposo. Sí, realmente merecía la muerte. Aunque él fuese el rey, el castigo también era para el rey, porque en el juicio de Dios no se escapa nadie. A Dios no le importa que sea el presidente o que sea simplemente un jardinero. A Dios no le interesa eso. El juicio de Dios para el pecado es el juicio igual para todo el mundo. Él no hace acepción de personas, ni cambia, ni tiene sombra de variación. Así que las personas en su naturaleza humana, dice aquí la Escritura, tratan de cubrir sus propios pecados. ¿Cuántas veces no lo hicimos nosotros? Claro, tenemos que reconocer que sí lo hicimos muchas veces. Encubrimos nuestro pecado, no se lo mostrábamos a nadie. Nadie sabía que estábamos en pecado. Pero a Dios no le podemos encubrir nada, porque Él sí sabe lo que tú y yo hacemos todos los días de nuestra vida. Pero hay algo que me gusta de David, que encontramos en 2 Samuel 12:13. ¿Sabe? David, cuando ya fue descubierto, cuando ya fue avergonzado por Natán, es cuando él dice: yo reconozco mi pecado. Mire lo que dice. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces fíjate, cuando él reconoce que ha pecado y no dice: es que yo pequé contra él, no pequé contra él. No, yo pequé contra Dios. Mi pecado fue contra Dios, y él se arrepiente inmediatamente. Por eso dice el Señor enseguida: yo no te voy a matar, te voy a dar vida para que continúe. Pero empiece una serie de disciplina que Dios le da. En tu familia nunca va a faltar la espada, en tu familia muchos van a morir. Dios le da una cantidad de circunstancias. De hecho, que el hijo que nació, debe saber, y el hijo del pecado murió. Él tuvo 3 días en ceniza orándole a Dios, y Dios no contestó esa oración. Era el hijo del pecado y Dios tenía que quitarlo. Entonces la palabra de Dios se encarga de derribar las barreras que mucha gente construye para no mostrar el pecado que tienen escondido. Mira, lo dice Proverbios 28:13. ¿Sabe qué? Porque Dios penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro ser, y por eso Él conoce todas las intenciones aún de nuestro corazón, hermano. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, entonces esa sentencia, tú eres ese hombre, es una sentencia universal. Ese es para todo aquel que ha pecado, y lo vemos en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a caminar tratando y evitando en nuestra vida de caer en el pecado. Cuando lo hacemos de esa manera, Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar en todos los procesos de nuestra vida. Dios es un Dios que es bueno, y bueno en gran manera. Ahora, nosotros no podemos juzgar a todas las personas de la misma manera. No se puede hacer eso, dice la Escritura. Ahora, tampoco podemos juzgar sin hacer, o no podemos juzgar haciendo acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio 22:22 nos habla muy claro, porque vamos a hablar ahora de Juan 8, 10 y 11, pero primero vamos a Deuteronomio 22:22, que nosotros no debemos juzgar a nadie y tampoco encubrir el pecado de los demás, encubrir la culpa de los demás. No podemos hacerlo, porque Dios se desagrada grandemente si nosotros caemos en esta situación. La ley de Moisés lo estaba hablando en Deuteronomio 22:22, que dice muy claramente: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ahora vamos a verlo en Juan 8, 10 y 11. Aquí está la sentencia. Ahora vamos a ver por qué yo la pongo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí dice la Escritura, sin embargo, que aunque lo habían sorprendido tanto a ella como el varón en el proceso, estos hombres machistas solamente le hablaron a Jesús de la mujer, que fue sorprendida, porque ahí decía Moisés que debían ser apedreadas, pero también dice que los hombres también dicen apedreados. Los dos tenían que morir por causa de ese pecado, pero estos hombres simplemente habían llevado a la mujer ante Jesús. ¿Por qué? Porque no era, hermano, el hombre igualmente culpable que la mujer. Claro que sí lo era, para ellos no era.
pero para Dios sí era culpable, tal cual el hombre como la mujer, y ya estaba sentado en la palabra. En Levítico también se encuentra esta palabra, donde dice, irreversiblemente morirán los dos, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios no hace la acepción de personas, tanto el hombre como la mujer. Si caemos en pecado, ambos tenemos que darle cuenta a Dios, confesarle nuestras culpas para que Él nos perdone. Entonces era muy estricto en cuanto a la situación de la mujer, pero no fueron muy estrictos en cuanto a la situación del hombre. Ellos estaban calladitos, estaban encubriendo el pecado del hombre, simplemente sacaron a la luz el pecado de la mujer. Hermanos, nosotros tenemos que cambiar de actitud en nuestra vida. No podemos siempre estar tratando de encubrir nuestros errores. Qué bonito es que yo cometa un error y yo confiese mi error delante del Señor y le pida perdón al Señor. Y si cometí un error con una persona, con un hermano, con una hermana, con un familiar, como quien quiera, qué bonito es que yo llegue ante la presencia de esas personas y yo también pida perdón y me arrepienta de haberles ofendido. Hermanos, no encubramos nuestros errores, porque hay gente, a un chiquito, usted lo ve, que ¿quién cogió este juguete? No, yo no fui. Desde chiquitico tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos para que cuando grandes no sigan con ese mismo error de encubrir su pecado y echarle la culpa a los demás. Y el tercero, es típico de los humanos llegar al final al arrepentimiento. Hechos 3:19. Esto es importante. Hay gente que ya al final de su vida, cuando ya saben que se van a morir, es cuando le piden perdón a Dios de todos sus pecados. Pero Dios nos está llamando a que de antes nosotros busquemos presencia de Dios. De igual manera Dios nos va a perdonar, porque la Biblia lo dice claramente, y nunca más me voy a acordar de tus transgresiones. Pero por eso yo no voy a esperar hasta el final para buscar a Dios y arrepentirme de mis pecados, hermanos. Tenemos que desde este tiempo en que por todas partes se está predicando el Evangelio de Dios, por estas plataformas que recorren todo el mundo. Hermanos, esta palabra toque nuestro corazón y decidamos volver en sí, decidamos arrepentirnos de todos nuestros pecados y pidamos perdón a aquellas personas que le hemos culpado por algo que nosotros hicimos, que la culpa es única y exclusivamente nuestra. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, la fe en Jesucristo naturalmente nos conduce al arrepentimiento. Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted empieza a amar a Cristo, lo primero que usted va a hacer es arrepentirse de sus pecados. Es no volver atrás de todas las cosas que usted ha hecho en este momento. Y desde los tiempos de Adán hasta el día de hoy, hasta el día actual, existe la necesidad del arrepentimiento. Nosotros necesitamos por naturaleza arrepentirnos de nuestros pecados. El mundo necesita arrepentirse de sus pecados. Dios trae arrepentimiento a las personas de distintas maneras, cada uno de una manera y a cada uno de otra manera, porque Dios sí quiere que todos lleguemos a ese arrepentimiento que va a liberar nuestra vida del pecado y de la esclavitud, porque el pecado esclaviza. Si usted quiere ser libre, entonces tiene que renunciar al pecado y pedirle perdón a Dios por sus pecados. Pero es preciso que todos los hombres en todas partes del mundo se arrepientan, porque de ninguna manera heredarán el reino de los cielos si no se arrepienten. Porque Dios allá arriba no acepta personas inmundas. No las va a aceptar nunca, porque habla de inmundicia es por el pecado, no por la persona. Dios no lo va a aceptar nunca. De esa manera podrán morar allí delante de la presencia de Dios, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Entonces venimos a la tierra con el propósito de ¿qué? De crecer, pero no el propósito de crecer en estatura, hasta llegar a viejo, no, estamos hablando en el campo espiritual. Venimos aquí a la tierra para crecer y progresar espiritualmente, porque tenemos que llegar hasta la estatura del Hijo de Dios, Jesucristo hombre. Tenemos que llegar a esa estatura. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? Metiéndonos en el reino de Dios, caminando en el reino de Dios, tratando todos los días de arrepentirnos, porque todos los días pecamos de una u otra manera. Entonces tratar de apartarnos del pecado todos los días de nuestra vida, porque de ninguna manera durante este periodo en la tierra nosotros no podemos quedar en pecado. Al contrario, tenemos que salir de esa inmundicia, cambiar nuestras vestiduras, de manera que ahora que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. En lo pasado ya pasó, ahora somos hechos criaturas nuevas delante de Dios. Hoy vamos a caminar de otra manera, y vamos a buscar la presencia de Dios de otra manera, metidos, unidos en la fe, en el mismo sentir que es Cristo Jesús. Por tanto,
todos tenemos la necesidad de arrepentirnos delante de la presencia de Dios. Algunas veces pecamos por ignorancia, otras por debilidad, otras deliberadamente pecamos, hermanos, pero si nos arrepentimos aún de todos esos pecados, Dios nos va a perdonar. Eclesiastés 7:20, mira lo que dice. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, aunque seamos justos y hagamos el bien, de alguna manera pecamos. Dice, no hay ni uno, todos pecamos de una o de otra manera. Ya sea que pequemos una sola vez o muchas veces pequemos en la vida, de todas esas veces también Dios nos va a perdonar. No es por qué, hermano, porque Él no quiere que estemos separados de Él. Ya te dijo ahorita que el pecado nos separa de Dios, hace un muro, una muralla, una pared que no nos deje estar en la presencia del Señor, y Él va a estar ahí dispuesto a perdonarte y a limpiarte, pero tienes que llegar tú a la presencia de Dios, tú buscar el perdón de Dios, y Dios nunca te va a decir que no, al contrario. El que confiesa sus pecados y se arrepiente alcanza la misericordia del Señor. Así que, hermano, tú tienes la oportunidad de alcanzar la misericordia del Señor en este tiempo. Isaías 59:21, mira lo que dice. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Esa es una promesa para ti y para mí en el día de hoy. Nos alcanza. Si nosotros caminamos en santidad, en amor con el Señor, apartándonos todos los días del pecado, esa bendición es para ti, para nuestros hijos y aún para los hijos de nuestros hijos. Es una bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, porque recuerde que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y ahora lo vamos a leer, cuando habita el Espíritu Santo en el pueblo de Él y en nosotros, dice la Escritura, nosotros cambiamos, somos otras personas. Porque somos guiados, porque Él es el Paracleto, el que nos enseña, el que nos recuerda, el que nos endereza el camino, el que nos hace a nosotros tener una comunión perfecta con Dios. Cuando ese Espíritu Santo está en nosotros, podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Ya los deseos anteriores en nosotros ya no nos seducen. Esos deseos que te seducían antes, ya no te seducen, ¿verdad? Porque nuestra vida cambió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él hace esa obra regeneradora en nuestras vidas y nos permite estar en comunión con el Señor. Ahora, ¿su meta cuál es? La principal meta tuya y mía, ¿cuál es? Agradar a Dios. Bendecir a Dios, glorificar el nombre de Dios. Hoy los cristianos somos herederos de esa promesa, es tuya y es mía. Escríbela a la tabla de tu corazón, Isaías 59:21. Es para ti en este día y es para mí también. Somos capaces en este momento ahora de responder a la voluntad de Dios, de caminar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. 1 Corintios 3:16-17, mira lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. Por eso usted tiene que cuidar su cuerpo. Usted tiene que santificar su cuerpo, hermano. Hay personas que tú dices, mira, nena, pero es que no te vistas de esta manera, o no hagas esto, no te pongas cosas en la piel, no hagas aquello. Y dice, no, el cuerpo es mío. Y lo que es mío, yo hago con lo mío lo que yo quiero. La Biblia me dice que mi cuerpo no es mío, que mi cuerpo es templo de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y por eso yo tengo que cuidar mi cuerpo en todas las maneras. Yo sé cuando actúa mal y cuando actúa mal ahora que estoy con el Señor. Porque antes teníamos la mente, mejor dicho, desvidolada y pecábamos y nos daba igual. Nos acostamos y dormíamos tranquilos. Pero ahora cuando usted está en el Señor y usted peca, en la noche no puede dormirse si no se arrepiente delante de la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo que está en usted no se puede quedar con un corazón sucio. Porque el Espíritu Santo que mora en usted es santo. Usted tiene que santificar su cuerpo todos los días. Pues Dios quiere que vivamos para siempre, hermana, con Él. Pero, hermano, debemos santificarnos para llegar a su santa presencia. Y esa presencia de Dios es la que nos va a nosotros a llevar a vivir en el reino de los cielos con el Señor. Yo le digo en esta noche, ¿has confesado tus pecados a Dios permitiéndole que te limpie de cada uno de ellos? Si no lo has hecho, este es un buen tiempo de decirle al Señor que te perdone, que te lave, que te limpie, y Él lo va a hacer.
David le dijo, dice, pasa un hisopo sobre mi vida y seré tan limpio como la nieve. Si Dios lo hizo con David, contigo y conmigo también lo va a hacer. Entonces, amémonos a nosotros mismos para poder amar a los demás, como lo dice la Escritura. Si yo no me amo, yo no puedo amar a los demás. Si yo no me amo, voy a seguir cayendo en un pecado y en otro hasta llegar al fondo. Entonces le digo, el Señor puede salvarte a ti en este tiempo. Yo te digo, hermano querido, hermana querida, vuélvete al Señor. Este es el tiempo que te tienes que volver al Señor. Decirle, Jesús, aquí está mi vida delante de ti. Yo te pido en esta noche que entres a mi vida y te quedes conmigo. Y Él entrará y cenará contigo. Y serás de verdad bendecido, perdonado y lavado por la sangre del Cordero. Dile, hoy confieso mis pecados delante de ti y reconozco que te subiste a la cruz y no te bajaste de ella por amor a mí. Dile, gracias Dios por lo que hiciste. Gracias Cristo por no bajarte de la cruz. Y gracias Espíritu Santo que moras en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.